Hola, buenas noches. Mi nombre es Katie Rodríguez y en nombre del Centro de Actualización Profesional Costarricense les damos la más cordial bienvenida a este seminario virtual denominado Inglés y Dislexia, no estamos solos. De verdad, pues felicitarlos. Estamos muy felices y agradecidos de contar con su participación de la anuencia, recibir estas cápsulas y estas píldoras de información que pues organizamos en alianza con nuestros facilitadores que también pues nos regalan esta horita de su tiempo para compartir un poquito, apenas la punta del iceberg de los conocimientos y de todo lo que nos pueden transmitir. Así que pues sean todos bienvenidos, bienvenidas. Y esta noche pues esperamos que sea una noche donde le agreguemos muchísimo valor para conocimiento, que se lleven esa píldora de información de valor que lo puedan, ojalá, pues aplicar o conocer en sus áreas y en sus ámbitos de trabajo. Bien, ¿qué vamos a estar viendo durante esta hora, verdad? Es una hora bien condensada, pero le traemos acá, pues, condensado lo que queremos transmitirles y pues regalarles, ¿verdad? Esta píldora de información valiosa que tenemos el día de hoy. Vamos a estar hablando un poquito de quiénes somos nosotros, el Centro de Actualización Profesional Costarricense. Luego vamos a pasar al plato fuerte de la noche, donde contamos con una invitada muy especial, una invitada que está conectada desde Argentina. Imagínense hoy, 9:30 de la noche y además feriado. Así que de verdad que súper agradecidos, Susana, de verdad por estar esta noche con nosotros el día de hoy. Luego vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas, aunque aquí está, digamos, estructurado de esa manera. La idea es que durante el seminario, ojalá pues ustedes levanten la mano, se le da el derecho de la palabra en el momento que quieran participar, eh, o también pueden dejar sus consultas en el chat. Entonces, cuando tengamos un espacio en el transcurso de este seminario, en el transcurso del abordaje de la información, pues ahí hacemos las consultas que a bien pues quieran hacer, aprovechen al máximo. Susana sabe muchísimo de este tema, así que pues la invitación es a participar y a sacarle el máximo provecho a esta horita que vamos a estar compartiendo juntos. Luego vamos a estar hablando un poquito de qué sigue, ¿verdad? ¿Qué sigue después de este seminario? Y cómo podemos tomar ventaja de toda esta información y cómo podemos profundizarla. Bien, ¿quiénes somos nosotros, el Centro de Actualización Profesional Costarricense? Nuestra misión es la de impulsar la formación de profesionales por medio de cursos especializados de calidad e innovación, con la visión de ser la principal opción de los profesionales que desean expandir su conocimiento y actualizarse por medio de una educación virtual, flexible y especializada. Nuestro eslogan es CAPC contribuyendo en su formación profesional. De acá a mí siempre me encanta resaltar, ¿verdad? Que somos una academia virtual. Eso permite que sea pues flexible, es decir, que usted pueda tomar la información y acceder a la plataforma en el horario que mejor le convenga. El 90% de nuestros cursos son cursos asincrónicos. Eso significa que lo puede ver en el horario que mejor se le acomode, independientemente pues que las clases y el material se dé en un determinado horario, usted lo puede ver en diferido. Y especializado porque siempre estamos en la búsqueda precisamente de profesionales que realmente
sean especialistas y expertos en las áreas en las cuales están impartiendo la formación. Todos nuestros cursos pues tienen la dicha de contar con especialistas que lo menos que tienen son 15 años, bien sea impartiendo este tipo de cursos o seminarios, y lo más importante, la experiencia y la vivencia de todo el material que se imparte en nuestra academia, porque nosotros nos enfocamos a realmente hacer cursos prácticos que le permita a usted implementarlo prácticamente que desde la segunda clase en su aula de clases, ¿verdad? Y nosotros, por supuesto, tenemos nuestro campus virtual que se accede por medio de la página cursoscapc.com. Desde esta plataforma, sobre todo y en especial para los docentes de acá de Costa Rica que trabajan para el MEC, acá esta plataforma les permite generar la bitácora que exige el MEC para que todos sus cursos y todos sus certificados de aprovechamiento pueda consignarlo y obtener puntos de carrera profesional. Entonces, nuestra plataforma, pues, le permite generar esa bitácora exigida por el MEC. Bien, vamos entonces ya a entrar en materia, lo que nos trae, lo que nos reúne la noche de hoy, que es el seminario Inglés y Dislexia, no estamos solos. ¿Qué vamos a estar viendo en este seminario? Vamos a estar viendo 3 puntos bien importantes y focales, como es la dislexia en el aula de inglés como lengua extranjera, como el docente no especialista, ¿verdad? No especialista en el área de dislexia, vamos a decirlo así, puede reconocer esta condición, y el rol emocional del docente en este contexto. Estos son los 3 puntos que vamos a estar abordando la noche de hoy. Bien, ¿y cuánto de todas, verdad, las personas que están participando acá, cuánto es que conocen sobre la dislexia? En la escala del 1 al 10, el 73.3% nos indicó que prácticamente tiene un nivel bajo sobre lo que es la dislexia, y el 26.7% nos indicó que tenía algo de conocimiento en este tema. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estamos prácticamente en el mismo nivel, ¿verdad? Que podemos hacer todas las preguntas que a bien queramos hacer, porque nuestro lema es: nadie sabe todo, todos saben algo y entre todos saben mucho. Y como siempre les digo, aprovechen estos espacios porque no hay pregunta tonta, tonto el que no pregunta. Así que saquen el jugo, ¿verdad? Aprovechemos que tenemos este espacio que nos está regalando Susana la noche de hoy, pues para hacer esas preguntas claves que incluso permitan enriquecer pues este seminario. ¿Y quién va a estar impartiendo precisamente este seminario? Gracias a que Susana aceptó nuestra invitación, hoy vamos a contar con Susana Borrelli. Ella es traductora técnica científica literaria del idioma inglés con tramo de formación pedagógica. Es diplomada en dislexia y alfabetización. Además, es diplomada en neurociencias aplicada a la educación. Es especialista en el área de enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera para hablantes hispanohablantes. Además, es representante LATAM de un método de enseñanza e investigación continua para mejorar la capacidad lectora de alumnos disléxicos en el aula de inglés como lengua extranjera. Además, Susana nos hablará desde el conocimiento vivencial del inglés y dislexia, ya que ella es disléxica fonológica y discalcúlica. Además, Susana es aliada en formación educativa de nuestro centro educativo. Como verán, pues aquí tenemos una invitada de lujo,
que nos va a hablar no solo del conocimiento de cómo es que se puede impartir esta, este idioma como lengua extranjera, ¿verdad? A alumnos disléxicos, sino que además nos va a hablar desde la vivencia, porque ella, pues, es también disléxica y ella habla, por supuesto, perfectamente este idioma y gracias a eso es que entonces nos puede compartir con base vivencial de cómo es que realmente funciona esto para este tipo de alumnos. Entonces, no me queda más que pues agradecerle a Susana que nos acompañe la noche de hoy y a ustedes pues pedirles con un emoticón o un aplauso virtual que le demos la más calurosa bienvenida a Susana. Susana, bienvenida. Gracias, muchas gracias, Katie, por la presentación. Bueno, gracias a todos los que están acá hoy reunidos en este espacio que va a ser cortito, pero bueno, vamos a tratar de sacarle, como dijo bien Katie, el jugo a este espacio y dejen todas las preguntas que tengan y las estaremos respondiendo a la brevedad. Sí, soy disléxica, fonológica, me ha costado muchísimo, como es mi lema, cruzar algunas barreras y algunos obstáculos, pero la verdad es que la dislexia nunca, nunca fue el obstáculo real. Simplemente me retrasó, como digo yo, quizás en el logro de mis metas, en la traza de mis objetivos, pero bueno, cuando un disléxico tiene en claro lo que quiere hacer, lo logra, más allá de la adversidad que a veces se nos pueda presentar. Y este fue mi caso. Yo siempre quise hablar inglés, tuve la suerte desde muy chica de poder estar expuesta al idioma y cuando lo quise formalizar, me encontré con que, bueno, mi dislexia no me permitía acceder a algunas cositas que después con el tiempo las pude ir, digamos, lentamente sorteando. Tuve la suerte de no encontrarme sola, por eso es que muchas veces suelo llamar a mis presentaciones no están solos, porque el disléxico que no está solo, que se encuentra acompañado en este camino, tiene la gran, digamos, o gran parte de esta batalla que a veces nos toca darle pelea, ya ganada, ¿no? Porque se sienten acompañados. Y como toda nuestra charla va a ir en torno a estas palabras, no estar solos, no solo nosotros como disléxicos, sino nosotros, yo me incluyo con ustedes, como formador, en este caso de disléxicos, saber que no estamos solos. Es un juego de, digamos, de palabras y de emociones quizás, pero nosotros como formadores tenemos que saber que no estamos solos en este camino, que cuando se nos presentan estas dificultades para poder alcanzar a nuestros o llegar a acompañar a nuestros alumnos disléxicos, tenemos que buscar apoyo en otros profesionales o en otros docentes que estén trabajando y pasando por lo mismo para ver qué funciona con unos, qué no funciona con otros y acompañarnos, porque todos estamos aprendiendo, el alumno del lado del alumno y nosotros como formadores. Esto es un espectro, la dislexia, que si bien se habla muchísimo y está en todos lados y cada vez más y más información, es un día a día. Lo vamos experimentando con nuestros alumnos, cómo van respondiendo y cómo vamos respondiendo nosotros como formadores, como docentes, frente a las necesidades de nuestros alumnos. Es como si fuéramos una cajita de recursos que constantemente necesitamos ir innovando, porque vamos probando lo que funciona con unos, no funciona con otros, y como decimos siempre, no hay un alumno igual al otro, y por supuesto que no hay una dislexia igual a la otra. Como Katie me presentó, yo soy disléxica fonológica, tengo obviamente afectada la vía indirecta, digamos, la ruta fonológica, pero sin embargo, creo tener una muy buena fonética porque aprendí, o sea, explotando de alguna manera la ruta visual, o sea, la ruta léxica, viendo y aprendiendo el idioma a través de la decodificación, pero visual. O sea, yo aprendía en mi momento inglés a través de fonética con las transcripciones y trataba de entender cómo esas transcripciones se formaban
digamos, en estructuras sonoras, como para poder equiparar lo que me estaba faltando. Tenemos alumnos que no son disléxicos fonológicos, que son visuales y harán la ruta inversa. Todo esto es lo que vamos a estar tratando de charlar en este ratito y a lo que quedo abierta para que después más adelante nos compartan dudas y preguntas. Katie, cuando quieras podemos pasarlas. Esta es la definición, tengo millones de definiciones, los que hacen algunas capacitaciones conmigo van a ver que a lo largo de las cursadas existen muchas definiciones de dislexia. Esta es la que más se acerca, la de Shainwitz y Sally Shainwitz. La realidad es que, como digo, no hay una definición, porque no hay una dislexia igual a otra, entonces no podemos buscarle una etiqueta. Pero sí, casi todos coinciden con que es una dificultad específica, bueno, de carácter neurobiológico, en origen. ¿Y por qué decimos en origen? Porque en algunas situaciones puede ser hereditaria, puede ser causada por algún trauma, alguna lesión que pueda conducir también a una dislexia. Y bueno, y esto se traduce obviamente en el plano cognitivo con un pobre acceso al reconocimiento de palabras, ortografía, esa dificultad tan grave o tan marcada de poder trabajar arbitrariamente, entendiendo por qué una palabra se escribe de una manera y la otra, y por más que insistamos tantas veces en que se escribe con H o con M o en inglés con otro sonido, cuesta tanto porque es difícil lograr enmarcar, de alguna manera, no arbitrariamente, reconocer esa palabra y decir, bueno, esto se escribe así y va a ser así, hasta que se aprende una regla. Y bueno, y obviamente esto nos produce terribles dificultades al momento de codificar, al trabajar con el movimiento que hablamos nosotros de fonema, grafema, o sea, lo que escucho, lo que leo, o lo que leo y lo que escucho, y hacer el match, ¿no? Ese mapeo. Esto se debe, como dice aquí, a un déficit en el componente fonológico del lenguaje. O sea, el loop fonológico lo que no nos permite es reconocer lo que escucho con lo que previamente he leído, o lo que leo con lo que escucho. Siempre es un ida y vuelta. O sea, yo escucho algo, escucho un chunk o escucho un montón de palabras o de sonidos, pero no son los que en algún momento leí, entonces no los puedo reconocer, no los puedo unir, o sea, que escucho con lo que veo. Esto se ve muchísimo, no sé si les habrá pasado con alumnos disléxicos o algún disléxico que esté acá entre nosotros, cuando escuchamos canciones. Escuchar canciones y escuchar, yo suelo postear a veces algunas canciones como las escuchan mis alumnos o como las solía escuchar yo. Si no vi los lyrics o no tengo la letra, digamos, de la canción en castellano, ¿no? No sé lo que estoy cantando. Yo escucho como una unión, un chunk de palabras que me suenan en inglés si estoy escuchando en inglés y me suenan en español si estoy escuchando la canción en español, pero no logro desarmar ese chunk, ese, como decimos en castellano, ese choclo de palabras todas juntas. Eso es, digamos, de alguna manera, esa dificultad en el loop fonológico, que si yo previamente tengo la letra o tengo, digamos, lo que estoy escuchando, ya lo pude identificar, ya sé que lo que estoy escuchando es lo que estoy leyendo y ya me queda. No sé si se va entendiendo lo que les estoy queriendo explicar. O sea, sin oído no puedo leer y sin haber leído o haber identificado, ¿no? De alguna manera, esto tampoco puedo escucharlo. Entonces, ese es el trabajo que nosotros como docentes, en este caso de inglés, e insisto siempre como lengua extranjera, porque nosotros tenemos que tener en claro que estamos enseñando este idioma a hispanohablantes, en nuestro caso, y que el inglés va a ser como una materia más. O sea, en principio tenemos que conformarnos con este lugar que nos toca, inglés como lengua extranjera. No podemos hablar ni de native speakers, ni inglés como segunda lengua, porque la inversión va a ser mucho más profunda, por así decirlo, y las dificultades también van a ser más marcadas, más pronunciadas. Bueno, como les decía, y es inesperado
en relación con otras habilidades cognitivas. ¿Por qué decimos esto? Porque no tiene nada que ver con la destreza cognitiva, por así decirlo, del individuo o su inteligencia. Esto es totalmente separado, digamos, del carácter o del coeficiente intelectual que presente cada individuo. Es una manera diferente que tendrá este individuo de acceder al aprendizaje. Y esto se va a notar, obviamente, una vez que la instrucción sea impartida en forma, digamos, igual a todos los alumnos. Si yo a todos mis alumnos le imparto la instrucción dentro del aula de igual modo y ahí empiezo a observar que algunos acceden al aprendizaje de la manera, digamos, que yo di las consignas, impartí el conocimiento y otros no, ahí empezaré a notar estas dificultades de las que hablamos, que empiezan a notarse cada vez más, y ahí, bueno, empezaremos a ver si se trata o no de un caso de dislexia. Yo puse en color azul dificultad específica del aprendizaje, porque creo que no es una dificultad, como estoy diciéndoles, sino una manera diferente de acercarnos al conocimiento. Si vos, Katie, pasás por arriba el cursor sobre la palabra dificultad, ahí va a aparecer, no, volvemos para atrás. Ahí tendría que estar apareciendo algo que les escribí, si no, bueno, no importa. Bueno, por favor. La idea es que el disléxico pueda acceder al inglés como lengua extranjera como una asignatura más, o sea, a todas las asignaturas. La única diferencia, en lo único que se va a diferenciar del alumnado normolector es que este disléxico en particular va a tener un tiempo madurativo diferente al del otro, al del normolector, porque va a acceder a este conocimiento de acuerdo a su nivel de maduración, que no tiene que ver con la edad cronológica. Yo puedo tener en un aula alumnos de la misma edad, o sea, a nivel intelectual, cognitivo, coeficiente intelectual y demás, estén todos en la misma línea, pero los alumnos disléxicos van a tener otro tiempo de maduración, que lo llamamos también tiempo de exposición. ¿Por qué? Porque pueden estar asimilando, pero al momento de, digamos, del output va a ser un poco más lento, va a ser, quizás va a parecer más rezagado con respecto al resto, pero una vez que lo aprendan, una vez que lo hayan internalizado, se equiparan. Pero el tiempo, insisto, va a ser diferente hasta que logren, ¿sí?, hacer el clic, hasta que logren en algún momento haber entendido todo realmente y poder empezar a aprender de manera autónoma, o sea, ya no teniendo la necesidad de estar todo el tiempo siendo monitoreados o acompañados. Y esto que yo me refiero con el tiempo de naturalización justamente es eso, darles a los disléxicos su tiempo, ¿sí?, para que lo internalicen, lo maduren, que tengan sus propios tiempos de entrega y que sea algo natural, sin estar con esa presión constantemente de tengo que llegar a la meta. La meta la tenemos clara, o sea, el disléxico la tiene clara, tiene que lograrlo. Pero bueno, como docentes nosotros tenemos que pensar que estos tiempos son diferentes. Entonces, naturalizar la situación. Vas a llegar cuando puedas, como puedas, pero vas a llegar. Y en la medida que llegues a dar el primer paso, vas a dar después el segundo, y cuando estés dando el 10º, no te vas a dar cuenta y ya está. Seguís para adelante solo. Katie, por favor, si sacás, cerrás la cruz, leo lo último. La dislexia, como todos sabemos, impacta directamente, sí, por favor, déjalo ahí, impacta directamente en la fluidez lectora, que es esta imposibilidad que tenemos de leer de corrido un texto. Bueno, y es a lo que apunto con el método con el que trabajo. Nosotros empezamos favoreciendo la velocidad lectora. Una vez que el disléxico logra leer de corrido, el desgaste cognitivo es mucho menor. Entonces podemos empezar después lentamente a ir incorporando el significado, digamos, por así llamarlo, de lo que están leyendo, y a continuación trabajar con las estructuras morfosintácticas y demás. Pero lo que necesitamos es activar en el disléxico la velocidad lectora. No sé si me entienden con esto que quiero decir con velocidad lectora. A veces los hacemos leer sin saber realmente a nivel
consciente que están leyendo, pero sí que puedan haber, a través de un proceso que trabajamos de decodificación, entendido cómo se leen estas palabras. Algunas ya las conocen, a medida que van leyendo con velocidad lectora, pueden ir, digamos, levantando el significado sin tener que estar pensando. ¿Por qué hablamos de esto? Porque si no hay velocidad lectora, cuando empiezo leyendo la primera palabra de una oración y llegué al punto y en una oración tengo quizás 10 palabras, cuando llegué a la décima, me sacaste de la presentación, ahí estoy. Cuando llegué a la décima o a la anteúltima palabra, no sé qué leí al principio. Entonces necesitamos tener velocidad lectora para así poder avanzar en los textos, que el cerebro vaya haciendo el reconocimiento automáticamente y después ir enseñándoles las diferentes palabras. Por lo general se trataba antes de trabajar con el disléxico enseñándoles, no sé, como traducción, ¿no? La palabra, el significado y cómo se lee, y no nos funcionó. Entonces trabajamos al revés, desde la lectura fluida a la lectura comprensiva. Y para que finalmente podamos tener incorporado el proceso de la escritura, que como ya sabrán es algo que no es nato. La escritura no es un proceso innato en nuestro cerebro. Necesitamos crear el surco, por así decirlo, tanto el normolectores como disléxicos. Imagínense entonces un disléxico, el surco, cómo lo tenemos que, digamos, hacer, ¿no? Entonces, a medida que la velocidad lectora sea cada vez más afianzada, más fácil después va a ser reconocer esa palabra para poder finalmente leerla y escribirla. Obviamente que este proceso debilita muchísimo la autoestima, porque es estar encima constantemente, no poder leer en voz alta o no saber reconocer una palabra de otra y por supuesto lleva a una autoestima muy deficiente. En la mayoría de los casos, al fracaso escolar, que es lo que tenemos que tratar de evitar. Saltar esta etapa de fracaso escolar. La gran mayoría de los disléxicos que lograron a partir del cuarto o quinto grado de primaria leer y de alguna manera estar alfabetizados en la propia lengua y en las demás lenguas han logrado ser exitosos. Los que no logran poder leer en los primeros años de primaria se les hace sumamente difícil. Es cada vez más difícil llegar a alcanzar estándar. Yo tengo hoy por hoy adultos disléxicos sumamente brillantes e inteligentes que no pueden avanzar porque no fueron alfabetizados en el momento que debían serlo. Entonces, con los docentes, la mayoría de escuelas primarias, tenemos que trabajar en, digamos, que puedan aprender a alfabetizarse. O sea, que reconozcan en la lengua materna, obviamente, primero, no pueden alfabetizarse en otra lengua si no están alfabetizados en la lengua materna, y después trabajar en la lengua extranjera. Katie, ¿podemos pasar? Sí, Katie, antes voy a chequear si hay consultas porque está en otra pantalla. bueno, Entonces, las vamos respondo las que aquí. quieran. Ok, ¿Habrá un acá test? Sí, nos sí, dice ahí estoy leyendo la Cristian. del test. Ajá, aquí Ay, Cristian nos pregunta, ¿habrá un test o algo sencillo que sí, uno pueda aplicarle al niño? Un día mira, me dijo, voy lento porque me cuestan las letras, las confunde, dice, y no sé cómo comprobar, por favor y gracias. ahora lo vamos a ver en el rol del docente. Nosotros somos, o sea, la gran mayoría, acá debe haber también algunas psicopedagogas, psicólogos y demás, pero en la gran mayoría nuestra formación, debemos decir, dentro del aula, es de profesores de inglés. Entonces, como docentes no podemos ni diagnosticar, ni siquiera de alguna manera poner en evidencia que este alumno, que como dice Cristian, creo que era, confunde las letras y demás, y puede estar tratándose de un caso de dislexia. Hay muchísimos tests para llevar a cabo. eh, yo algunos los sugiero en alguna de las capacitaciones, pero lo aconsejable es justamente lo que necesitamos saber es que algo está pasando y a quién debemos recurrir. En primera instancia, a los equipos de orientación, si el colegio, digamos, tiene un equipo de orientación, un grupo de psicopedagogos, psicólogos u otros profesionales de la salud mental, específicamente que puedan abordar esta temática. Y si no, a la dirección del colegio,
transmitirles esto que a este participante el alumno le manifestó. Pero nunca nosotros, desde nuestro rol docente, dar una respuesta o dar una etiqueta o ir y decirle al alumno, puede ser que seas disléxico, porque entran muchos factores en juego. Entran digamos, las susceptibilidades del alumno, de las familias que no quieren ser expuestas o las familias que no saben y a lo mejor para ellos es como una mala palabra decir que son disléxicos porque no saben de qué se tratan, piensan que sus hijos están enfermos o que tienen algún problema que no lo van a poder solucionar. Entonces, en primer lugar, ¿qué necesitamos saber? Es darnos vuelta, como ven acá esta docente que está escribiendo mirando hacia el pizarrón, darnos vuelta, mirar al aula, muy bien lo que comentaba Cristian, tener un contacto con los alumnos, notar que algo pasa. Si estoy enseñando y veo que estos chicos no logran entender, que tartamudean, o que les cuesta leer, o que no decodifican, o que estoy explicando algo y están perdidos, o que piden ayuda constantemente a sus pares y demás, anotarlo, registrarlo y compartirlo con digamos, con el equipo de orientación correspondiente o con colegas que dentro del colegio estén a la altura de pedir un diagnóstico, de mandar una nota por comunicado a los padres, de pedir una reunión, etcétera. Pero mi consejo es no se manden solos como docentes. En realidad, yo hablo de efectos cascada porque esto puede traer como una catarata de muchas cosas positivas o muchas cosas negativas, porque si en el mejor de los casos yo le digo al alumno, mira, puede ser que te esté tratando de alguna dislexia o que tengas alguna dificultad en la lectura, puede ser que desate un montón de cosas positivas, que los padres se pongan en marcha con todo esto y vayan a ver especialistas, nos pidan a quién tengo que llamar. Bueno, empiezo con un diagnóstico con una psicopedagoga, un diagnóstico neurocognitivo, que le hacen una batería de exámenes en donde se puede diagnosticar qué tipo de dislexia, si la hay primero, qué tipo de dislexia hay y demás, y después, bueno, cómo trabajar en función de esto. Como docente voy a estar bárbaro porque me van a dar las indicaciones, ¿sí?, las sugerencias del profesional para que yo pueda dentro del aula llevar a cabo estas adecuaciones o estos ajustes razonables que los profesionales me indican que tengo que utilizar. Y en muchos casos, si tienen la suerte de, por ejemplo, acá en Argentina hay muchos colegios que contratan el servicio, aparte de una psicopedagoga, de una especialista, como es en mi caso, que trabajamos con alumnos disléxicos en lenguas extranjeras y nos piden que les adaptemos la currícula, el acceso, no el contenido, de las evaluaciones y demás. Y si no, les seguirán las sugerencias de estos profesionales para que ustedes puedan trabajar en función de eso. En el peor de los casos, lo que puede pasar es que se arme un lío bárbaro en la escuela porque diagnosticaron algo que ustedes no son profesionales. O intervinieron a un alumno porque decidieron de la mejor voluntad y con todo el amor docente y la vocación docente, decidieron, bueno, a vos te voy a cortar la prueba, o a vos te voy a tomar menos, o vas a hacer estos ejercicios y no los otros, y eso puede ser muy contradictorio, especialmente porque a veces el disléxico siente que, ¿se acuerdan lo que hablaba anteriormente del tema de la autoestima? Que si me bajaron los temas o me achicaron la prueba o me hicieron una letra así de grande cuando no tengo un problema, una dificultad en la visión, en realidad me juega en contra porque me baja la autoestima. Porque lo que nos gusta justamente es el desafío, el poder demostrarnos primero que podemos llegar a alcanzar las metas. Entonces hay otras estrategias que nosotros como docentes tenemos que implementar y que a veces no las tenemos. Con efectos cascada también me refiero a que muchos alumnos, aparte de ser disléxicos, presentan otras condiciones que vienen generalmente asociadas o que son nombre y apellido, como suelo decir, de una posible dislexia o de una dislexia ya definida. Como ven acá en este entorno de aula, en este contexto, hay chicos que están mirando al costado, alguno que está intentando copiarse, algún que otro habrá tirado un papelito al pizarrón, alguno se quiso ir del aula. Los efectos cascada que conocemos claramente son los déficits de atención, ¿no? El chico que no presta atención
o el que tiene una hiperactividad. Siempre se da que cuando yo no entiendo algo, voy a tender a aburrirme y quedarme así, o a estar hiperactivo haciendo otra cosa, porque también me aburro y no entiendo de qué me están hablando. Entonces, eso también es un tema difícil desde el docente, porque muchas veces dicen, este chiquito tiene una hiperactividad o un déficit atencional, porque está muy de moda hablar de eso dentro del aula, y a veces no es ni una ni la otra. No tiene ni hiperactividad ni déficit atencional, simplemente no entiende lo que le están hablando y por eso se distrae o se aburre y se prefiere ir a jugar al fondo o molestar. Y si no tiene un déficit atencional, porque viene como acompañado de esta característica de la dislexia. Tenemos chicos, aparte, con otras DEAs, otras DIS, por eso yo pongo disideas. DEAs son estas dificultades, perdón, específicas del aprendizaje, ¿no? Tenemos otros chiquitos con otras DEAs, que pueden ser disortografía, lo que yo hablaba al principio, de esta dificultad que tenemos en el reconocimiento de la ortografía, de la arbitrariedad del lenguaje. Entonces son disortográficos y son chicos que por más que insistamos en que se aprendan listas de palabras y le tomemos dictados, no lo van a aprender de esa manera. Entonces tenemos que recurrir a lo que les decía anteriormente, al pedido del profesional que sabe cómo, digamos, de alguna manera intervenirlo para encontrar estrategias que los ayuden a compensar, en el caso de una disortografía, esta dificultad o este problemita que se va, digamos, suscitando dentro del aula. En el caso de los chicos discalcúlicos, que tienen no solo problemas con la suma y la resta y la multiplicación o división, sino con la inversión de los números, con la lateralidad, con el secuenciamiento, con que les cuesta muchísimo a nosotros como profesores de inglés enseñarles los días de la semana, los meses del año, prepositions, porque es imposible que se encuentren, no sé, por ejemplo, diciendo ayer hice tal cosa porque no saben qué día fue ayer, tampoco saben qué día va a ser mañana. Entonces también me va a costar de alguna manera enseñar tenses, porque no puedo enseñar a veces present ni past, ni hablar de un tiempo perfecto, porque no se pueden ubicar en tiempo y espacio. Katie, cuando puedas, avanzamos. Tengo secretario hoy. Entonces, yo cuando me refiero al rol del docente, ¿no? Dentro del aula, en las charlas que hacemos con un poquito más de detalle, no a las corridas como hoy, les pregunto qué lógica utilizamos adentro del aula. Si mi lógica, yo por ejemplo, ahora tengo muy poca aula porque voy a hacer acompañamientos adentro del aula, pero cuando trabajaba dentro del aula, yo utilizaba mi lógica, que es la lógica de una profesora de inglés disléxica. Entonces les enseñaba inglés a los chicos desde mi lógica, ¿sí? Como yo aprendí inglés, los trataba de enseñar a mis alumnos. Y mágicamente me pasaba que aprendían inglés y mucho más notoriamente mis alumnos que tenían dificultades del aprendizaje. Hablemos de alumnos disléxicos y algunos otros con algún TEL o alguna otra dificultad específica del lenguaje, porque los abordaba desde mi condición, desde cómo me costó a mí, por así decirlo, poder aprender este idioma. Ahora les pregunto, ustedes como docentes normolectoras, ¿desde qué lógica abordarían a sus alumnos? Y la respuesta, ¿cuál sería? Si no son disléxicas, lo abordarían desde la suya, ¿no? Ese es el gran problema. Tratar de tener una perspectiva un poco más inclusiva. Hablamos todo el tiempo, ¿no? De las aulas inclusivas, de los entornos más neurodivergentes, donde todos somos únicos y hacemos una gran aula, por así decir, única. Bueno, la idea es esa, tratar de ponernos, como muchas veces decimos, en el zapato del otro. Entonces, esto de la lógica va un poquito por ahí. Yo no le puedo enseñar a un disléxico desde el día uno a leer y decirle, bueno, ok, tenés que leer esto y bueno, si no sabes los días de la semana, vas a tener que aprendértelos de memoria, porque por más que se los aprenda de memoria, no vas a saber que hoy es miércoles o martes o lunes, porque no está situado. Yo es el día de hoy, que estoy súper compensada, creo, y más de una vez tengo que ver en qué día estoy y si mis agendas
que tengo unas cuantas, no me ayudan o me falla, les puedo garantizar que me puedo perder una reunión o me puedo perder una clase o tengo un alumno que me llame y me diga, che, pero teníamos la clase ahora. Sí, me estoy conectando. Y tengo acá algunos conocidos entre los que están presentes que saben que me suele pasar eso. Entonces, bueno, tenemos que tratar de pensar desde ese lado, ¿ok? Empezar a entender un poquito más la lógica del disléxico y yo como norma lectora, tratar de entender cómo lo leería el otro y bueno, tratar de empezar a jugar un poco con todo esto dentro del aula. Katie, all yours. Bueno. Este es un mantra que yo uso casi siempre y lo paso por todas las charlas que trato de dar. Algunas filminas las repito, otras no. Trato de no ser muy repetitiva porque generalmente siempre hay alguna persona que se une a una charla que ya di, así que esta la deben haber visto los que vieron muchas veces. Mi mantra es que lo natural para un normolector no lo es para un disléxico. Parecen solo palabras, pero les puedo garantizar que esto es un abismo, es un antes y un después, si esto lo entienden tal cual es. O sea, yo puedo explicarle a un alumno 100 veces una palabra, como es, por ejemplo, este cómic que inventé acá, ¿sí? Los pinté de colores azul y rojos, pero para jugar al revés, porque por lo general el hemisferio izquierdo es el celeste y el rosa, en neurociencias o todo lo que tenga que ver con el lenguaje es el hemisferio derecho, ¿no? Yo los puse al revés, como que el disléxico fuera el izquierdo, al revés, y el normolector el derecho, ¿no? El que es el más creativo y demás, para jugar un poco. La realidad es que un normolector más o menos necesita, para aprender algo, ¿no? Y adquirirlo, entre 4 y 18 repeticiones. Está más o menos así comprobado científicamente. No estoy hablando de inglés, la enseñanza de una lengua extranjera. Un disléxico puede necesitar un poquito más de 400 repeticiones. No me refiero a repeticiones que yo le diga 30, 30, 30, 30 por 400 y dije 400 y se lo aprendió. 400 momentos, 400 situaciones de aprendizaje. No sé si se entiende a lo que me refiero con esta cantidad. Son 400, algunos lo aprendieron en 3 u otros en 1400 veces. Por eso les pasará o les habrá pasado que le terminaron de explicar algo y la semana que viene decimos, bueno, ¿qué día es hoy? Digo, hoy porque me quedé con los días, ¿no? Y me dicen, no sé, eh, Monday, pero no dicen Monday, dicen no sé qué. Y digo, no, pero yo te dije que era Monday, te lo vengo enseñando. Y te lo dije 300 veces, bueno, faltaron 100. O sea, pero cuando lo aprendió, no se lo olvida nunca más. Esa es la diferencia, y lo vengo observando hace muchos años que trabajo en aula y que vengo trabajando con este tema un poquito más de 10 años. La realidad es que cuando el disléxico aprende algo, no hay manera de que lo desaprenda. Por eso también tenemos que tener cuidado que no lo aprenda mal, porque desaprender es como empezar de cero otra vez. Mientras que quizás un normolector aprende algo de memoria, lo deja de utilizar por un tiempo y es un nuevo aprender, porque se lo olvidó, porque lo aprendió con la memoria de alguna manera a corto plazo, que la tiene así, lo aprende, es como cuando estudian de memoria para una prueba, hoy estudio, mañana me saco un 10 y después, quizás dentro de una semana, no recuerdo nada. El disléxico no puede aprender de memoria hoy para la prueba de mañana. Necesita que haya un aprendizaje significativo, que lo mande de alguna manera a la memoria a largo plazo, que quede ahí guardado atrás por el hipocampo y cuando vuelve lo necesita, lo usa, pero lo tiene siempre ahí. Entonces, bueno, por eso esto del dibujito, ¿no? Porque él se queda pensando. Dice, ¿pero qué me dijo? 30, 13, thirsty. No entiendo. Y bueno, ante la duda lo vuelvo a preguntar tantas veces como lo necesite preguntar para verlo realmente aprendido con H, como digo yo, H intermedio de apprehend en inglés, ¿sí? Bueno, y está todo este tema, ¿no? De lo que escucho, lo que adivino, lo que leo, cómo lo leo y cómo se dice o cómo lo digo, que es lo que intenté decirles al principio con el tema del loop fonológico. Yo como disléxica puedo escuchar algo, ¿sí?
y adivinar qué me está queriendo decir, porque adivino desde el contexto, desde la lectura global, auditiva me refiero en esta instancia, o sea, auditivamente entiendo que me está diciendo algo porque saco de contexto por una charla y demás. Pero cuando lo leo, digo, ah, no me estaba diciendo esto. Nos pasa muchísimo, me solía pasar a mí, cuando yo veía películas en inglés, las escuchaba y creía, porque el 93% de una película soy traductora y encima intérprete, es visual, o sea, yo veo una película y con un 93% de lo que veo ya entiendo más o menos lo que está pasando, así que imagínense un disléxico. Pero cuando veía los subtítulos en inglés, decía, ah, pero dijo esto. Yo había entendido más o menos lo mismo de contexto por el contexto de la película, pero cuando leo el subtítulo en inglés y hago el match de lo que escucho con lo que leo, mira qué bien, estaba buenísimo lo que dijo, o me encantó como lo dijo y lo aprendo ahí. ¿Se entiende? Entonces está todo este juego de lo que escucho, lo que adivino. No podemos jugar a las adivinanzas nosotros, por lo menos nosotros. No puedo jugarme con que creo que entendí tal cosa y me quedo con eso. Necesito la confirmación. O sea, la confirmación fonema y grafema, o sea, leer lo que escuché para hacer el match. ¿Sí? Y después está todo lo otro. El reentrenamiento de cómo leo lo que de alguna manera escuché, leerlo y poder leerlo, y si realmente se dice así. Ahí entra todo el juego nuestro como profesores de inglés, ¿no? Tengo que enseñar a decodificar los sonidos. Yo siempre insisto que como profesores de inglés tenemos que enseñar el abecedario, digamos, todas las letras que forman este idioma alfabético, desde cómo suena cada uno de esos, para la redundancia, fonemas o sonidos, ¿sí? No puedo enseñarle a un disléxico los sonidos con el ABC. ¿Me siguen? Porque no le puedo decir, dice Apple, dice A-P-P-L-E. No, es A-P-P-L-E. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, pues me pasa que llevo aulas que encuentro A for Apple, A for Apple. No, es A para Apple. Si no, búscate otra palabra que empiece con A. ¿Se entiende? Para decir A for Apple. A es A para Apple. ¿Okay? Entonces, el disléxico necesita eso, empezar a trabajar el entrenamiento auditivo desde cómo suena cada uno de los sonidos. Después puedo trabajar, hablo en inglés, calculo que son todos profesores de inglés, con los long vowels y enseñarles que, bueno, pero ahora esta vocal, si está al lado de esta otra, bueno, dos vocales juntas suena la primera, entonces es A y no es A, o está acompañada de esta otra vocal. Después puedo enseñarles y ahí juego con lo que cómo se dice. ¿Me siguen un poquito? Si me quieren poner una manito para decirme que sigo, Sí. si no, voy frenando. ¿Se va entendiendo la idea? Ok, cool. Pasamos, Katie. Bueno, a todo el mundo le encanta, por lo menos a mí, me encantaba de chica, sentarme a la sombra, pero no de un árbol, sino de mi propio cerebro, a leer y de disfrutar, ¿no? Tener esa sensación de sentarme a leer para disfrutar, ¿ok? Pero la verdad es que a mí nunca me pasó. Y hoy sí me pasa que me siento a leer para disfrutar, pero solo disfruto de la lectura que a mí me interesa leer. Es mi característica como disléxica. Si a mí me das una novela que a vos te encanta leer, pero que es fabulosa y que tiene las mejores recomendaciones, pero yo no fui a buscar ese libro porque quería leerlo, porque, no sé, me interesa la trama, es lo mismo que nada, porque no logro pasar del tercer capítulo. Y si tengo que leer por imposición, por este have menos. Imagínense que me comí toda la facultad sufriendo todas estas instancias, porque en la época que yo estudié el traductorado, que me costó mucho lograr, digamos, aceptar que así se aprendía, y no tenía audiolibros, tenía que buscar compañeras que me lean o tratar de improvisar como podía, porque no había manera, tenía que leer Jane Austen y me la tenía que leer toda, porque no tenía la película en ese momento o el audiolibro. ¿Ok? Entonces, tenemos que lograr
invitar a nuestros alumnos a que quieran leer, que disfruten la lectura. Por eso hablo de esto de la velocidad lectora en primera instancia, para que no sea una pesadilla agarrar un libro y decir, todo esto tengo que leer, yo tardo 10 meses, ¿sí? Para que puedan sentarse a disfrutar de un libro. Porque lo que nos pasa es que estamos siempre con estas emociones que yo les digo encontradas. Solía llamar a esta filmina en un momento emociones desencontradas o de dislexia, encontradas porque es lo que nos pasa todo el tiempo. A mí me dan algo para leer en voz alta que yo previamente no anticipé o que no tengo idea de qué se trata y a mí hoy me pasa lo mismo. Me estreso. Me estreso porque puedo correr el riesgo de que si tengo que leer un nombre o un apellido o algo que no sé cómo se pronuncia, que no tengo esta idea muy en clara de qué sonido, primero lo tengo que buscar para estar tranquila de que lo voy a poder leer. Porque si no, cuando llegue esa palabra sé que me voy a poder estresar. Y si me estreso, este alerta de ese rojito que es el globo, es la amígdala, que nos dice, guarda, acá estamos mal. Entonces a mí se me hace una barrera. Y a muchos disléxicos se les hace una barrera y no pueden avanzar. Ya no avanzan más. Entonces tenemos que estar siempre tratando de ir abriendo el camino, porque el estrés me lleva a inseguridad. Si estoy insegura porque no sé cómo tengo que leer, en un proceso de lectura la decodificación es inmediata. Tengo que tener esa regla de conversión, grafema, morfema, constantemente. Y si yo no sé, ya estoy insegura. Y si empiezo a leer insegura, titubeo. Y si titubeo, estoy estresada. Y si estoy estresada, indefectiblemente tengo un proceso de ansiedad terrible. Quiero llegar al final de la oración y decir, chao, terminé. Y si me entendieron, y si no, listo. Y en ese proceso, llegar al final, tampoco entendí yo qué leí. Y lo peor que puede pasarnos es que nos digan, ¿de qué se trataba lo que leíste? Contame, ¿qué le pasó? Porque no entendió nada. Finalmente se frustran y cuando se frustran dejan de leer. Dejan de leer y no pasa más nada. Hacen una barrera tal que nosotros le decimos el shield en el aprendizaje, ¿vieron el escudo? Pero es con la shield como de hierro, ¿vieron? Cuando no pasa ni una bala. Esa es la idea, ¿no? Si se hace ese escudo, es casi imposible romperlo. Entonces tenemos que lograr no llegar a eso, justamente. No desarmarlo o romperlo. No llegar a que se frustren. Bueno, Katie, cuando gustes. Bien. Hablábamos, uno de los puntos de la charla de hoy es el rol emocional del docente. Yo creo que se habrán dado cuenta que todo parte desde las emociones, ¿no? Si trabajamos de manera empática, si somos docentes, realmente docentes andamio, como solemos decir en la jerga digamos, de profesional, el andamiaje tiene, andamiaje con todo lo que significa la palabra andamio, ¿no? Ser desde abajo, desde el scaffolding, que decimos, ¿no? De lo sólido, las foundations, hacia arriba. No podemos construir un aprendizaje si no hay bases sólidas. Las bases sólidas son lo primero que tenemos que crear con nuestros alumnos. Y no me refiero a aprendizaje, me refiero a emoción, a darles a nuestros alumnos la confianza que necesitan. Yo muchas veces en una clase a lo mejor no enseñé nada y enseñé un montón, que es, bueno, no pasa nada, si te equivocás, preguntá, volvé. Estamos para esto. A ver, es una materia más hoy. Eso sería como lo primero, ¿no? Mostrarles que pueden solos, al principio necesitan que se les muestre el camino y después pueden seguir solos. ¿Ok? Necesitamos para eso, ¿se acuerdan de las 400 veces de repetición? Entonces, repetir obviamente, pero que haya pausas para ver si hubo maduración, si hubo naturalización de este proceso de aprendizaje. Vuelvo a preguntar, pero no la pregunta obvia, tipo, ¿de qué color era el caballo blanco? Sino la pregunta obvia de en qué te puedo acompañar, a ver, pero realmente te das cuenta de esta diferencia con esto, a ver, ¿cómo me lo podés explicar? ¿Me lo podés decir en otras palabras? ¿Qué sentís cuando lo lees? Si lo entendiste, ¿qué entendiste? Pero no cosas que sean ni obvias, obviamente,
porque en la obviedad van a terminar diciendo entonces para qué lo estoy haciendo, no tiene sentido. Recuerden que siempre necesitan buscar el desafío. Pausamos de vuelta, o sea, volvemos a dar un tiempo de naturalización, de ver qué pasó y volvemos a hacer la revisión. ¿Ok? Ustedes son claves, nosotros somos la llave como docentes. El docente que se abre al alumno disléxico es el docente que marca para siempre un lugarcito en ese docente, como el que cierra la llave, la puerta, también lo deja marcado. Yo tengo docentes, profesores que he tenido, que les agradezco que me hayan cerrado las puertas, porque me invitaron a abrir otras. Pero agradezco muchísimo a aquellos que me encontraron y me dijeron lo que creían que me estaba pasando, porque me invitaron también a investigar sobre mí para poder ayudar a otros. Así que de eso se trata. Insisto, que lo que es natural para ustedes no es natural para un disléxico. Katie, cuando quieras, me estoy apurando porque me mandan por privado apurando, pero bueno, me falta un montón. Esto igual se los pueden capturar, se los puedo dejar. Esto es lo que hablamos cuando hablamos de compensar el peso que tiene la dislexia, ¿no? Lo que les decía hace un ratito. Si yo tengo un alumno disléxico, pero que además viene acompañado por una discalculia, ¿sí? Le va a costar mucho lateralizarse, manejar el tiempo y el espacio. Parecen esos alumnos, como a veces dicen las docentes, perdidos en el espacio. Imagínense ustedes, como profes de inglés, querer enseñar tenses, querer enseñar, como dije antes, prepositions. Es imposible porque es todo muy abstracto. Trabajamos todo esto, estas habilidades, no me quiero meter muy en detalle, desde el lado derecho, del lado racional, del lado de la abstracción, cosas que nos es imposible como disléxicos, por lo menos en primera instancia. Entonces, todo esto lo tengo que trabajar desde otro lado, desde el lado más creativo, desde el lado de que lo hagan, desde el lado que lo puedan tocar al tiempo, que parece tan imposible, pero que lo puedan tocar, que puedan jugar con el tiempo, con el espacio, con los tiempos. Una vez que se crea, digamos, esa activación, la podemos pasar para el otro lado y ahí empezar a ponerles etiquetas, nombres, de alguna manera abstraer el contenido. Lo mismo nos pasa con este tema que les dije hace un ratito de la memoria a corto plazo. No puedo pretender que se aprendan palabras de una lista high frequency words o que trabajen, ok, bueno, vamos a trabajar todas estas palabras de content words de este texto porque mañana voy a tomar un dictation y después las van a tener que usar en content, o sea, hacer una oración usando esas palabras. Imposible. Necesito nuevamente que las puedan manipular, que las puedan usar, que pueda pasar por el cuerpo de ese chico, que las puedan sentir para que realmente después las puedan utilizar. Porque la memoria a corto plazo es así, un colador. Se nos filtran las palabras, pero es muy selectiva a la vez. Las palabras que a mí las palabras o lo que a mí me ocasionó, digamos, el tocar una fibra, el tocar algo emocional, ya pasó automáticamente a largo plazo y ya está, la recupero cuando quiero. ¿Sí? Pero no la puedo tener ahí en el banco que decimos nosotros, los teachers de inglés, en el banco de palabras, porque no me sirven. El secuenciamiento también, o sea, no tenemos ni principio ni fin. Muchas veces cuando yo tengo que dar una charla, si no tengo una guía o no tengo digamos, algún punteo o no tengo un PowerPoint que me vaya guiando, no sé, empiezo, no sé dónde termino y vuelvo a empezar y me mezclo. Imagínense pedirles que hagan un essay o no sé, un writing o contame algo que hiciste la semana pasada y empezar usando, no sé, los distintos linkers. Entonces, bueno, ¿cómo los ayudamos a que se secuencien? Les damos patrones, les damos modelos para que se vayan organizando, jugamos con bloques, los acomodamos y después pueden seguir. Bueno, dije que la escritura era una pesadilla, obviamente, ¿no? Por esto de la disortografía, la omisión de palabras, la omisión, hay un montón de cosas, sustitución de letras y demás que son característicos de la dislexia y se transforma en una pesadilla aún más cuando el alumno es disgráfico, o sea, cuando le cuesta pensar lo que quiere decir y ponerlo a través de la conexión del lápiz o de la lapicera, esta conexión, ¿no? Digamos, pensamiento, cerebro, lápiz, papel. Es imposible. Todo se entrena y se puede. Bueno, a estos alumnos los empiezo a acomodar con
una tablet, con un ordenador, con un lector a voz, con algún PDF que los ayude, hasta que se puedan ir organizando en el proceso de la escritura también, ¿no? Que puedan pensar lo que quieran decir y plasmarlo. Todo esto lo puse en rosa después, al lado, porque es lo que nosotros hacemos como docentes, ¿sí? Mejorar la velocidad de procesamiento, la recuperación de palabras, trabajar en la memoria de trabajo a corto plazo para que sea memoria a largo plazo y así crear nuevos, por así decirlo, ¿no? Nuevos circuitos neuronales, las conexiones. Gracias a esta gran plasticidad que tiene nuestro cerebro, lo podemos hacer, pero es simplemente una cuestión de entrenamiento, de compensar, de alguna manera, como decimos, el peso de esta dislexia. Por eso siempre digo, no estamos solos, ni ustedes, docentes normolectores, y ni nosotros, disléxicos, aprendiendo de los normolectores. Katie, cuando quieras, me estoy tratando de apurar lo que más puedo, chicas, perdón, pero es mucho. Si pasás el cursor por arriba, ahí te van a aparecer. Gracias. Existen herramientas asistivas, y esto lo diferencio así, porque no son herramientas de compensación, son asistivas. Es un lector de PDF, un scan pen, ¿vieron los que son como un resaltador, pero que me va leyendo las palabras? Están las plataformas como Speechify, Grammarly, que me corrigen todo el tiempo spelling. Hay un montón. Las herramientas asistivas son como los anteojos para una persona que tiene dificultad para leer, los audífonos para una persona que tiene dificultades auditivas y tantas otras cosas. Entonces, el disléxico diagnosticado o no diagnosticado, pero acompañado, tiene derecho a hacer uso de estas herramientas y no por ello va a tener una ventaja sobre sus pares. No se le va a otorgar ningún tipo de beneficio. Es un derecho que tiene a utilizarlo. Porque si yo a la persona que hoy estoy viendo en la pantalla con anteojos le digo, sacate los anteojos y seguí leyendo lo que estoy poniendo ahí, volvemos a tocar lo que di, no va a poder leerlo. Para el disléxico muchas veces no va a poder leer un libro solo, pero sí lo va a poder leer con un lector a PDF. O sea, yo le paso el texto a un PDF o a un audiobook y puede tranquilamente hacer una lectura comprensiva auditiva y aprendiendo lo mismo que aquel que leyó. Porque ear listening es exactamente lo mismo que reading listening, ¿sí? Modelar con patrones es como los simbolitos estos que puse ahí, la T, la A y la P, tap, muchas veces enseñarles con patrones, ¿no? Esto es tap, pero puede ser cap, puede ser map, o puede ser tap, puede ser tac, puede ser tal, ¿sí? Jugar con los sonidos a través de un patrón. Un solo patrón lo voy modificando para indicarles que esta es, bueno, en este caso, consonante, vocal, consonante, ¿sí? Los apoyos orales y visuales son necesarios. Cuando recomendamos a los docentes hacer apoyo oral, me dicen, ¿y qué tengo que hacer? Leerle la consigna, que sea corta, obviamente, breve, concisa, leerla, explicarles, ponerles una foto o donde diga write, poner un lápiz a lo mejor que esté escribiendo. Entonces ya ese write sabe que es escribir y la próxima vez que lea write ya sabe que es escribir. Con la gamificación hay que tener cuidado con los juegos, las instancias lúdicas, de que sean inteligentes, que haya un propósito, un timing, un inicio y un final, no que jueguen por jugar, que agarren una actividad de plataforma y es jugar por jugar. Hay que ser juegos inteligentes y que sepan por qué. Estamos trabajando grammar, estamos trabajando language, estamos trabajando, no sé, el reconocimiento de palabras. Hacemos un anagrama porque en vez de tomarte un dictation, quiero que aprendas cómo se escribe esa palabra, entonces haces un anagrama. ¿Se entiende? Mucho. Yo trabajo mucho board games porque el disléxico necesita pasarlo por lo físico, trabajarlo. Entonces, si trabajamos juegos de mesa o actividades lúdicas, pero más de papel, más de escribir, un tatetí, no sé, eh, una sopa de letras, pero en donde las tengan que buscar, las letras en el papel, el word search, te ayuda mucho más porque estamos haciendo la fijación y el mapeo visual de la palabra también, porque si no queda en la compu. Muchos enlaces interactivos, bueno, trabajar el interés comunicativo, tienen que saber para qué están aprendiendo, entender que
no es, me preguntó de qué color era el caballo blanco, porque obviamente ya lo sabe, ¿para qué me lo está preguntando? Entonces tiene que haber un interés comunicativo. Lo estoy haciendo por algo, estoy aprendiéndolo o estoy leyendo esto porque tiene que tener un interés, no porque, y porque hay que hacerlo. Yo he tenido profesoras que me dicen, no, bueno, tiene que aprenderlo, pero tiene que aprender, pero ¿para qué? Porque sí, porque está en la currícula. Bueno, busquémosle la vuelta, que tenga un poquito más de ganas. La oralidad y la cultura del idioma. Yo hablo de la motivación integrativa muchísimo, porque hablamos siempre de la motivación intrínseca del alumno, la motivación extrínseca, el docente que se viene con el mejor PowerPoint para dar la clase, pero tenemos que trabajar de la motivación integrativa, que haya un interés más allá, ¿sí? Digamos, qué aprender, de qué se aprende en esta cultura, por qué se habla así, qué hacen allá. Yo te enseño a decir fútbol, pero no es lo mismo que soccer, que no, porque acá se juega el soccer, allá se juega fútbol, pero acá jugamos fútbol que es soccer en tal país. Ya está, aprendieron las dos palabras. O sea, trabajar con la interculturalidad del idioma. Aprovechar esto. Nosotros somos nativos de una, yo por eso hablo de hispanohablantes, de una cultura riquísima. Bueno, a ver, ¿y esto cómo se podría decir no sé, en Inglaterra, pero no en Estados Unidos? ¿Y qué es? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Bueno, trabajar eso. Traigan información, busquen. Trabajar mucho el chunking y el color coding, especialmente en grammar. El chunking, acuérdense que es, bueno, yo lo trabajo en el curso que doy, pero sacar lo más importante de los textos y manipularlo, sacarle bien el jugo y después volverlo al texto. Entonces, cuando lo leen, ya lo reconocen. Y de ahí trabajo de gramática, trabajo escritura, porque ya están familiarizados con eso. Y color coding, los verbos de un color, las palabras contents de otra, los pronouns de otro, ir identificando en pequeños pedacitos, pequeños chunks. Los bloques contextualizados para activizar, digamos, de alguna manera, no activar el conocimiento previo, que hablamos siempre de prior knowledge, pero muchas veces no se hace. Enseña un tema como viene, no hay activación. Y esto no es para el disléxico, es para todos. Trabajar los aspectos comunicacionales y pragmáticos, insisto otra vez, no tiene que haber un sentido. Si no es significativo, no sirve. Y el trabajo cooperativo, esto es fundamental. Escuela, hogar, equipo de orientación, igual anticipar. Si yo anticipo, no hago trampa, no le estoy diciendo a mis alumnos, ok, te voy a anticipar el texto que vamos a leer en la prueba, entonces vos ya te lo sabés de memoria y vas a hacer trampa. No, le estoy anticipando, es lo que yo les decía al principio. Si yo no tengo idea qué es lo que tengo que leer, o no conozco el nombre. Sí, ¿quién me habla? ¿Alguien me está hablando? No, bueno, no No se voy a, escucha. por favor, quien tenga el micrófono abierto nos Ah, ok. ayude. Pensé que alguien me Gracias. estaba preguntando algo. Anticipar. Esto lo sugerimos siempre nosotros a los docentes desde el equipo de orientación, que necesitamos saber previamente qué unidades van a hacer una semana antes, qué vocabulario específico, qué passages van a leer, como para anticipar, aunque sea una vez la lectura y que no sea con qué me encuentro, para darles la participación que necesitan también dentro del aula. Si ya lo leyeron o saben de qué se trata, van a poder participar. En la medida que puedan participar, van a estar más empoderados y si están más empoderados, van a tener menos a piel o a flor de piel esa sensación de frustración o de miedo o de estrés del que les hablaba antes. Seguimos hablando de normalizar, ¿se acuerdan lo que les dije al principio? Una vez que se normaliza, es natural. Yo necesito pedir ayuda, necesito delegar, necesito confiar en una agenda electrónica o manual, necesito que la maestra me anticipe los temas. Entonces, si yo ya normalicé la situación, puedo pedir que me digan qué temas vamos a trabajar. Y no es ansiedad, no es que te estoy pidiendo por adelantado que me anticipes el programa porque soy ansiosa y quiero leer el último libro. Es porque quiero saber, a mí me pasaba hasta hace poco en las últimas formaciones que tuve, que yo necesitaba saber hasta el último material que iba a trabajar para saber cómo me iba a dosificar la información, ¿sí? Y poder saber cómo iba a trabajar en torno a eso y qué tenía que buscar extra, qué recursos extras iba a necesitar para poder acompañar ese aprendizaje. Yo lo digo desde mi compensación, pero imagínense un alumno dentro del aula, ¿sí? Que no tiene todas esas herramientas. Y finalmente, adecuar obviamente los estándares, cómo los vamos a evaluar y qué les vamos a enseñar. Y cuando hablo de recortes,
o ajustes significativos. Está siendo muy como cuestionado el tema de adecuaciones, adaptaciones curriculares y demás, porque estamos hablando ahora de ajustes significativos, o sea, trabajar desde el entorno hacia el alumno. Entonces, que el entorno, el acceso, sea favorable hacia el alumno sin recortarles contenidos. O sea, el alumno que está hoy en un cuarto grado de primaria, por así decirlo, tiene que aprender lo mismo que sus pares dentro del aula. La diferencia va a ser el acceso. ¿Cómo se lo vamos a entregar para que pueda, a la redundancia, acceder a ese contenido? Pero no les puedo recortar, porque si yo recorto contenidos el año que viene, va a seguir recortado, o sea, va a estar en un cuarto y medio, no en un quinto grado, y así sucesivamente. Y no va a llegar nunca a alcanzar el resto. Entonces, con sus tiempos, pero con los contenidos que corresponden, digamos, a la currícula de ese año. ¿Se entiende? Katie, podemos pasar. Ya estoy terminando. Bueno, les dejo esto para que lo lean. Simplemente me parece que es dejar una huella en la arena o dejar una huella en el corazón de nuestros alumnos, como siempre digo, pero realmente en el corazón, ¿no? Que seamos docentes afectivos, que trabajemos desde nuestra vocación docente. Creo que la hay porque si no, no estarían hoy acá, bueno, en Argentina feriado, allá después de un día de trabajo, ¿no? Así que bueno, espero que les haya servido. Corrí lo más que pude, pero bueno, espero que haya sido útil y que los invite a querer seguir aprendiendo sobre este tema que es tan apasionante. Son todos tuyos, Katie. Excelente, muchísimas gracias, Susana. Después de toda esta información, la verdad es que uno queda como con ganas de qué más viene, ¿verdad? Antes de seguir con la presentación, voy a ver qué tenemos por acá. Acá tenemos dos manitas levantadas, Erika y Andrea. Vamos darle el pase a Erika. Adelante, Erika. Erika. Sí, Hola, Erika, te hola, escucho. buenas noches. Hola, Sí. buenas Bueno, noches. primero que todo, felicitar a la invitada, ¿verdad? Porque es muy, muy, muy interesante, ¿verdad? Todo esto. Mi intervención está dirigida más que todo al punto donde usted se refiere a que cuando el docente no tiene las herramientas para decir si este niño es o no disléxico, existe, bueno, aquí en Costa Rica hay algunas docentes que tenemos la estimulación del lenguaje. Entonces, no somos terapeutas del lenguaje, no lo somos, no podemos dar un dictamen médico, ¿verdad? Una cosa ahí clínica, es esto, ¿verdad? Sin embargo, la estimulación del lenguaje le permite al docente utilizar algunas herramientas y detectar dónde está la eficiencia, dónde está Sí, la esa dificultad, por letra, así cuáles llamarlo, son que se me esas fea. letras. Ajá, cuáles son esas letras que el niño está confundiendo, ¿ya? Entonces, lamentablemente en nuestro país la universidad que brindaba esa estimulación del lenguaje ya no la quitó, es la UNED, lamentablemente. Entonces, ahora pues solamente terapia de lenguaje. Sin embargo, eh, las personas, como repito, hemos estudiado esta parte de la estimulación del lenguaje, entonces tenemos, digamos, un poquito más de acceso. Sí, Podemos bueno, decir, pero bueno, me parece que puede ser tal cosa y referirlo a un terapeuta, pero también tenemos que tomar en cuenta la realidad de muchos estudiantes de todo lo que es América Central y Sudamérica, el poco acceso, ¿verdad? No sí, hay claro. suficientes profesionales, no hay suficiente capacitación, hay niños que nunca van a tener acceso a una terapia porque Lamentablemente tienen es así. recursos sumamente Bueno, pero con lo que limitados. hacen ustedes, perdón que te interrumpa, pero con lo que hacen ustedes ya, más allá de que, como me decís claramente, no pueden diagnosticar nada porque no tienen las
o tienen las herramientas, pero no tienen el aval científico, por así decirlo, ¿no? Están ayudando. A veces o sea, no es necesario que haya un diagnóstico o una etiqueta, que a veces es tan necesaria la etiqueta, no como para uno quedarse tranquilo y decir, bueno, voy por este camino y sabiendo lo que pasa, puedo abordarlo. Pero si no lo hay, pero hay un profesional, ustedes son profesionales, o sea, en este espacio que tienen, abordan con las herramientas que tienen terapias para poder ayudarlos a aprender a leer. Trabajan con terapias que mejoran la lectura. Ya está, están trabajando. Y si ese chiquito era disléxico o es disléxico, la dislexia se hace por vida, o sea, no se va a modificar. Pero si ese chico, ese alumno es disléxico y ustedes lo están ayudando y efectivamente logra poder leer, ya está. Que haya habido un diagnóstico o no, no pasa nada. Si logra compensar y digamos, se acomoda, ya está. Lamentablemente es lo que tienen. Y bueno, lo importante es Sí, que los porque de docentes hecho que en nuestro... evidencian algo en el aula, perdón que yo termino, los docentes que logran notar eso, se los puedan transmitir a ustedes y ustedes pueden hacer la apoyatura correspondiente. Bueno, lamentablemente en nuestro país hace que, ya le digo, unos 40 años atrás, las personas que presentaban este tipo de situación los mandaban al aula de recursos. En esa época se llamaba aula diferenciada, lo sé porque mi prima es disléxica y sufrió mucho desprecio, digamos, por Terrible. parte de las docentes. La marginaron completamente, la mandaron al aula donde estaban los niños con necesidades especiales. Claro, en esa época no se sabía nada de este asunto. Bueno, pero nos Entonces, queda una esperanza. Nos queda una esperanza sí, porque a este le pasó exactamente. lo mismo y Ajá. a muchos les Sí, pasó lo mismo, que lo mandaron a casa y le dijeron, no vas a poder Ujú. estudiar y después fueron los genios. Así Sí, que exactamente. Sí, por dicha, gracias excelente. a Dios, ¿verdad? Ujú. Muchísimas gracias, Bueno, Erika. con mucho gusto, a ustedes Mil, los gracias. mil gracias, Andrea. Adelante y ya con esto pues cerramos la participación en aras de la hora, ¿verdad? Que quisiéramos estar aquí ojalá toda la noche porque es un tema que apasiona, que nos emociona, pero pues la hora se nos agotó ya hace 15 minutos, así que damos chance a Andrea rapidito, porfa, y a Carolina. Y aquí sí ya cerramos. Gracias. Andrea, adelante. Muchas gracias, buenas noches. A Buenas diferencia de noches. casi todos ustedes, no soy maestra, soy mamá de una niña con dislexia Ajá. fonológica. Una mamá que se ha esforzado en estudiar para aprender sobre esto y poder Ujú. ayudar a ella. Más que todo es invitar a todas las teachers y maestras a que hagan las cosas por vocación y no por profesión. Sí se puede, es una lucha de hogar, pero también es una lucha académica. Es una lucha, como dijo doña Susana, de una muy baja autoestima en los niños. Creo que lo que me han dicho los especialistas es la condición que más baja autoestima tienen, porque ellos se dan cuenta que son niños inteligentes que estudian para un 100 y sacan un 60. Son niños que quieren llegar a expresarle a su teacher las cosas, pero no logran decirlo cómo, o tratan de pero llegar a se un logra. examen y no lo Pero logran. Pero se sí puede, lo Andrea. saben, sí se puede, exacto. Desde los 6 años mi hija es diagnosticada, digamos a los 8 ya fue el diagnóstico definitivo, tiene 9 años, pero desde los 6 encontramos sus grandes alertas. Importante, en Costa Rica por lo menos, no, las teachers no están todavía con la actualización que un niño de 6 y 5 años muestran las alertas y te dicen que solo pueden diagnosticarlo después de los 8 años. Equivocado. Usted los puede ayudar desde los 6 años. Un proceso que, por ejemplo, nosotros lo vivimos y que entonces hubo un atraso de años que pudimos haberlo hecho antes si hubiera visto esas alertas. Agradecerle, doña Susana, ha sido una retroalimentación hermosa. Lo que dijo, como mamá, lo he vivido.
y lo viviré porque, como le digo, esta niña, tengo 2 niñas y la otra tiene 5 años y ya presenta alertas de dislexia. Una tiene más que la otra por la forma de las alertas. Nos vamos dando cuenta que una va a tener más dificultad que la mayor, pero sí invitarlos, más que todo, intervenir es invitar a todas las teachers y las maestras, como llamamos aquí, a capacitarse. A empatía, a capacitarse. Sí se puede. Les voy a decir algo muy hermoso que me dijo la teacher de mi hija el año pasado. Yo llegué, le dije, lea el expediente y como que no vi interés con ella. Eso fue un viernes. El lunes, cuando llegué a recoger a mi hija rápidamente para contarles, lo que me dijo la teacher fue, vi el expediente, tengo 12 años de ser maestra y nunca había tenido una niña con dislexia, pero yo voy a aprender con usted y con Sofía. Y para mí eso fue una gran lección. Nosotros no queremos que ustedes sepan, queremos que nos acompañen en el proceso. Y eso es que todos vamos a aprender día con día. Eso es lo más importante. Habrán papás que no se identifican, como dijo usted, que lo ven como algo malo, pero bueno, podemos ayudar a los niños siempre, ¿verdad? De alguna forma, y agradecerles de verdad el espacio y estar, ojalá hayan más charlas como estas para seguir retroalimentándonos y aprendiendo un poquito más. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias. Carolina, rápidamente. Y ahora sí, con Alina sí cerramos, porque si no, nos da aquí las 10 de la noche, ¿verdad? Y en Argentina a la 1 de la mañana. Adelante. Bueno, Carolina. buenas noches. Gracias, buenas noches y muchísimas gracias por la oportunidad. Mi pregunta es muy puntual y muy específica. ¿Es recomendable que un niño con dislexia asista, es decir, tenga inmersión casi que 100% solamente en el idioma inglés, con dificultades de lenguaje y con dislexia fonológica? Bueno, es lo que dije al principio. En realidad, lo ideal sería que primero esté bien plantado en su propia lengua. Si está bien plantada en la lengua materna, puede después hacer una inmersión en cualquier otra cosa, cualquier otro idioma. Puede aprender 2, 3, 5 idiomas. Yo hablo 3 idiomas y no tuve ningún problema, pero primero me planteé tuve que aprender a hablar español. Igual tengo algunos problemitas, pero la realidad es que primero tienen que aprender la lengua materna. Si está bien, después puede seguir. Y después el tema de la inmersión, o sea, son la cantidad de horas que un chiquito está en una escuela, en instrucción formal. Por lo general, los disléxicos estamos más cómodos, por así decirlo, con el tipo de instrucción de carácter informal, como se le dice, ¿no? Con cursos cortos o cosas que representen menos demanda académica y obviamente menos carga horaria. Una escuela de jornada completa, donde tiene mucho inglés todo el día, implica que esté quizás desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde en la escuela. Y a las 12:30 ya va a tener ganas de irse a casa. Tirar la mochila y quedarse en casa mirando la tele, no haciendo nada, o ir a jugar, o tener una cosa más tranqui. Entonces, es como, ahí hay que ver el caso en particular, digamos, qué predisposición tiene este chiquito. Desde lo cognitivo no va a tener ningún problema. Desde lo actitudinal puede tenerlo. Entonces, bueno, ahí hay que evaluar cada caso en particular. El inglés no le va a ocasionar ningún problema si está bien plantado sobre la lengua materna. Y después, si en la parte de inglés le dan las herramientas que corresponden, ¿no? Y cómo corresponde. Pues si lo vas a poner en una escuela con nada completa y que se las arregle, y no, mejor que no. Excelente. Muchísimas Muchas gracias. Gracias. Bueno, cerramos las participaciones por micrófono con Alina y después me voy a leer el chat. Lo voy a leer corridísimo y después si hay alguna intervención por parte de Susana, pues allí nos ayuda al final. Entonces, Alina, sí, rapidísimo. Gracias. Sí, buenas noches, muchas gracias. Bueno, Buenas mi nombre es noches. Aileen Ruiz, es que entré con la aplicación de mi hija. Muy ok, agradecida, primero que nada, porque soy asistente de preescolar en una privada. Tenemos varios niños disléxicos desde los 5 años ya diagnosticados
Y me gustó, ahorita que estaba hablando, me gustó mucho el punto donde ella dice que tenemos niños que llegan desde las 6:30 de la mañana y se van a las 6 de la tarde. Entonces, mi pregunta era esa, pero ya me la contestó. Nosotros lo que hacemos es, tenemos que 40 minutos para trabajar con 2 que tenemos que son disléxicos y luego relajamos un rato, luego volvemos y luego es siesta, descanso, juegos, porque de lo que hemos estado viendo y los cursos que hemos llevado nos hemos dado cuenta que el disléxico, no puede estar todo el tiempo académicamente. Tiene que tener su espacio de relajación para poder entender. Y nosotros aquí lo que estamos utilizando es el sistema individual, porque como que les cuesta más en grupo. ¿Me entiende? ¿Me explico? Estás en mute, Susana, por aquello. Sí, doña Susana. Estaba muteada, yo seguía hablando sola. Sí, les cuesta a veces, por todo este tema, compartir o trabajar en grupo cuesta muchísimo porque es difícil. Primero, saber delegar. Segundo, primero saber preguntar, saber delegar y saber compartir. A una persona le pasa normolectora o disléxica. Imagínense a nosotros con problemas de autoestima, con problemas de el otro sabe que no sé, y me va a estar probando. Estamos siempre con el ojo sobre la mira. Nosotros sentimos que nos están mirando todo el tiempo. Es un proceso. Correcto. Hay que incentivar al trabajo cooperativo. Hay que incentivarlos Correcto. en el trabajo de colaboración. Incentivarlos a que no pasa nada si están trabajando en equipo y les va mal. ¿Te respondo? Muchísimas gracias. Sobre todo Sí, enseñarles muchas gracias. a negociar. Muchas gracias. Negociar, ¿sí? Es correcto, negociar con ellos, sí, perfecto. A veces la negociación es, hay 15 minutos más de recreo o 15 minutos más de siesta o lo que más les guste. Normalmente es lo que les gusta, ¿verdad? Que se autorregulen, que ellos sepan qué les pasa y poder decirlo. O sea, mostrar esa... Muy agradecida. Necesito descansar. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, voy a proceder a leer el chat para no dejarlo acá sin leer y al final, pues si hay alguna respuesta, la damos al final. Acá Venos nos dice, todo depende de la edad en la que se detecte y diagnostica la dislexia en los niños. Muchas veces se demora el diagnóstico y recién en 4º o 5º grado que se dan cuenta que pasa algo con el alumno. Después Steven nos comenta, el adulto o dicho estudiante maltratado en su infancia puede mejorar o lograr un avance ya en la educación adulta o quizás hasta en la universidad. Bueno, es una consulta que más bien nos hace Steven, ¿verdad? Que de aquellos estudiantes que fueron maltratados en la infancia, que si ya en la educación adulta pueda mejorar y lograr un avance. Después Cristian, sí. Después Cristian por acá nos comenta, bueno, por acá era a respuesta a Vero, que decía que dependía de la edad y demás para lo que era el diagnóstico, y él le responde de que por eso se atrevía a dar un criterio, pero no podía saberlo de forma expresa de parte de él, o sea, del estudiante, ¿verdad? Que el chico que le dijo a Cristian que confundía las letras y demás, y no hacer nada, lo único es que sí necesito comprobarlo. Lili dice, yo soy disléxica y me costó mucho aprender a leer y escribir. Siempre era la niña que terminaba de escribir de último, no podía seguir el último de mis compañeros. La profesora que me dio clases en esos primeros años de escuela no estaba muy interesada en enseñar. A veces hasta ponía a una compañera a escribir en la pizarra para no dar clases, le pedí ayuda y ella decía que yo era muy inteligente, que no necesitaba apoyo especial. Me enseñó a leer una tía con mucha paciencia y dedicación. Si no fuese por ella, tal vez no podría leer y escribir muy bien y aún le cuesta leer, pero no es siempre. Bueno, eso es parte de la experiencia que nos está compartiendo acá Lili. Luego Ceci dice, buenas noches, un gusto. Quisiera saber cómo podíamos activar la velocidad lectora en los niños. ¿Qué tipo de actividad puntuales favorecen? Muchas veces como profesores nos centramos primero en la lectura comprensiva directamente. Aquí alguien le dice, utilizando Dilla,
Estamos en proceso de aprendizaje, a veces cuesta planificar de otra forma, pero es necesario. Acá Carolina nos dice, una consulta, ¿es recomendable un sistema educativo 95% bilingüe inglés? Cuando un niño con dislexia fonológica inicia su proceso de lectoescritura con gran dificultad, tanto en articulación de su proceso de lectura y escritura. Y después acá nos dice que nos pasa, eso nos pasa a todos, los disléxicos o no. Después dice, hay apps para la velocidad lectora. Después acá María nos dice, Susana, lleve curso contigo el año pasado. Lo recomiendo 100%, encantada de oírte otra vez. Bueno, qué linda, María, muchas gracias por participar el día de hoy. Eso de hecho se usa mucho cuando se enseña el inglés, ¿verdad? Si se es disléxico en inglés, si se es disléxico en inglés, se es en inglés. En todo. Muchas gracias, gracias, muy interesante el seminario. Si es disléxico en inglés, también es en español, también preguntan por acá. En todo. Y por acá, muchas gracias, muy clara, gracias por compartir, me siento sumamente motivada, me llevo muchas alertas para tener en cuenta para todo el grupo del aula. Por acá nos dicen, tengo una consulta sobre el World Language versus Phonics. En mi caso, con primer grado suelen sentirse más competentes con el No puedo explicar. No puedo explicar ahora Whole Language y Jolie Phonics porque estaríamos 3-4 horas más, pero los invito a que me sigan en alguna de las redes o si no en alguna de las charlas porque es todo un tema bastante complicado, el tema de Whole Language y Jolie Phonics. Excelente. Después por acá dice, en Costa Rica diagnosticamos dislexia los psicopedagogos, nos dice Edith por acá. Muy buena la charla, muchas gracias. En Costa Rica las escuelas y colegios públicos no diagnostican, solo pagando una psicopedagoga es que se puede diagnosticar. Muchas gracias, agradecida desde México. Tengo una consulta, también habla sobre el World Language versus Phonics. Después acá se dice se necesita capacitación docente para poder brindarle a la diversidad de los alumnos lo que necesitan en el aula. Muchas gracias, todo un gusto compartir, con todo gusto, desde Argentina. Después nos dicen hasta que esté confirmada la lateralidad se diagnostica, pero la intervención se hace desde que se inicia a observar las dificultades. Después por acá dice, mi hija tiene dislexia y de ser alumna promedio con terapia de lenguaje es de las primeras en su clase. Después nos comentan que cada estudiante de la enseñanza del inglés considero que es muy importante para el MEC que puedan abrir un PRIM para nivelar y acompañar a los estudiantes con y cualquier otra barrera para aprender el inglés. Ya actualmente el formato de nosotros, los nuevos docentes, podemos abordar a los niños con toda la disposición si se tuviera el apoyo. Entonces, acá nos dicen que la estimulación del lenguaje es una gran aliada. También nos dicen que yo tampoco soy profesor, trabajo para la Caja del Seguro Social y mi hijo es autista, por eso me encantan todos estos temas. Estoy estudiando psicología y todo lo que tenga que ver con estos temas me refuerzan, me aclaran las dudas y me dan más herramientas para ayudar como profesional y quiero hacerlo de corazón. Gracias por estos espacios, con todo gusto. Después acá nos dice, soy madre de familia, tengo un hijo con déficit de atención, pero nunca le diagnosticaron dislexia. Sin embargo, escuchando todos estos puntos, no me queda duda de que es disléxico. Pero en el colegio no lo ayudan. Él lo que me dice es, mamá, con costos entiendo español, voy a estar entendiendo el inglés. No sé cómo ayudarlo. Él está en 8º del colegio. ¿Qué pruebas específicas necesito para que lo diagnostiquen?
Otra cosa es el problema, es el que dice que no le interesa estudiar, solo quiere jugar, entonces más bien que él se siente que le cuesta demasiado, lejos de falta de interés, es demasiado difícil para él. Aquí, Yagel, ¿verdad? Que está escribiendo esto, contáctame. Aquí tenemos nosotros como aliada una psicopedagoga. Ella tiene ya casi 20 años en la clínica del lenguaje para disléxicos en español y ella es psicopedagoga y aplica los exámenes, tiene todo el aval, digamos, clínico y médico para este tipo de diagnóstico. Escríbeme, ¿verdad? Y yo con todo gusto te dejo el contacto de Alejandra. Ella súper capacitada y te va a dar todas las herramientas, incluso ella, para los chiquitos que viven fuera de la capital, ¿verdad? Ella incluso les apoya a distancia, tiene todo un método y una técnica para apoyarlos a distancia, así que escríbeme al WhatsApp y con todo gusto pues te comparto el teléfono de Ale para que ella te ayude con el diagnóstico correcto, porque como bien decía Susan, esto es un tema donde los especialistas autorizados son los que pueden realmente aplicar estos test y dar el diagnóstico que corresponde, ¿verdad? Acá Erika dice, el interés del docente hace una gran diferencia, también soy mamá y estoy de acuerdo contigo, acá en México falta mucha empatía con los niños con dislexia. Después nos dice Silvia, gracias, ojalá dieran más seminarios como este, donde sea más inclusivo para nosotros como teachers, podamos ser parte del proceso de forma correcta. Muchas gracias. Sí, después por acá Susan, bueno, acá Susan, contéstale lo de la página de DISFAM. Bueno, acá Susan nos dicen eso, hay muchos test disponibles, pero no aconsejo utilizarlos sin saber cómo interpretarlo, correcto. Allí lo ideal es ir con un psicopedagogo, como les comentaba, que ya tienen todo el aval y para hacer los test y los diagnósticos que con. Muchas gracias, muy enriquecedora. ¿Cómo se sale de las redes para seguirla? Bueno, por allí lo puedes apuntar, Susan, en el chat para que te sigan por las redes sociales. Aquí ya está. Aquí está, @susana.borrelli. Después tenemos mucha información importante. Después dice, soy la mamá de que soy la mamá, es que este es el Teams, pero me pueden contactar bueno, déjame escribir acá tu número, 8653, 3812, que yo te contacto. Después, yo la contacto. Muchísimas gracias a todos. La verdad que estuvo enriquecedor totalmente todas las participaciones, todos los mensajes que nos dejaron. No sé, Susan, si por allí quedó algo que tú querías puntualizar y rescatar así rápidamente de todos estos mensajes. No, darles las gracias por haber estado presentes y bueno, acá estamos cuando necesiten que nos contacten. Excelente, muchísimas gracias a todos por sus participaciones, por sus mensajes y ahora bien, todos quedamos, ¿verdad? Yo quedé súper enamorada de toda la información que nos dejó Susan. Además, sinceramente nunca había escuchado que un disléxico necesita 400 veces mínimos, ¿verdad? Para absorber correctamente una información. Y toda la información que nos dejó Susan, definitivamente sin desperdicio. Muchísimas gracias, Susan, nuevamente. Y como siempre decimos, ¿verdad? La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Así que yo supongo que todos, ¿verdad? Quieren seguir profundizando sobre este tema. Aquí hemos hecho alianza con Susan y tenemos a su disposición el curso Inglés y Dislexia en un aula inclusiva. Va a iniciar, Dios primero, el 15 de abril. Son 4 semanas cargadas de muchísimo valor. Son cupos limitados, por supuesto. Y la inversión es 42,000 colones. Para los que viven fuera también lo pueden llevar. La inversión son $85 y tenemos un precio especial de contado de esta inversión de 40,000 colones o
para los que viven fuera en $80. Además, una vez que usted se matricula, participa por la rifa del libro Superar la Dislexia de Luz Relo y también queda automáticamente matriculado a un curso, a un taller pregrabado que se llama El Poder del Hábito. Una vez que ya iniciamos clases, va a ingresar a un grupo privado de WhatsApp y vamos a tener clases los lunes, miércoles y jueves. Aquí quedó errada esta información, pero son lunes, miércoles y jueves, ¿verdad? Donde vamos a estar enviando todo el material y vamos a tener 2 sesiones de Zoom para seguir profundizando, ¿verdad? Toda esta información son sesiones de 2 horas. Allí pueden entrar en todo el detalle que a bien gusten, ¿verdad? Por cada tema. Tienen acceso a nuestro campus virtual. Este curso para los docentes que laboran para el MEC es reconocido por el Servicio Civil y le otorga un punto para carrera profesional. Y para todos los participantes de Costa Rica, el certificado y envío por correos de Costa Rica está incluido en su inversión. Para realizar el pago, pues ofrecemos lo que es Simpe Móvil, tarjeta bancaria, nacionales o internacionales, mediante un link de compra clic del banco PAC San José. O si desea pagarlo por cuotas, ¿verdad? Le damos la facilidad de 3 cuotas de 14,000 colones cada una, iniciando a pagar, por supuesto, el día de hoy o mañana, ¿verdad? Esta semana. Y para los de afuera, adicional a lo que es la tarjeta bancaria, pues también ofrecemos lo que es PayPal y Zelle. Por supuesto, aprovechen al máximo, ¿verdad? Esta formación que pues también vamos a tener con Susan. También los invitamos a que nos sigan en las redes sociales para que conozcan de todos nuestros cursos de tecnologías sociales que siempre estamos abriendo matrícula y por supuesto para que sean los primeros en enterarse de todos estos seminarios, ¿verdad? Ya el día de hoy cerramos con broche de oro nuestra secuencia de 8 seminarios que hemos estado llevando desde febrero hasta la fecha de diferentes tópicos y temas. Entonces, para que se mantenga informado de los próximos seminarios, pues les invitamos a formar parte de nuestra comunidad escaneando este código QR o accediendo a este link que también se los estaré compartiendo por el grupo de WhatsApp. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en nuestro campus virtual y si tienen alguna duda sobre lo que es el proceso de matrícula, pues allí me contactan igual al privado y con todo gusto, pues allí le vamos a estar dando respuesta. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Gracias. Vamos aquí entonces cerrando la sesión. Gracias, besos, Susan. Gracias a todos por participar. Susan, gracias por todo este espacio. Gracias a todos.